informe de la mañana. Francesca Albanese afirmó que el ejército israelí ha desvirtuado intencionalmente funciones de protección en la operación contra Hamas tras los atentados terroristas perpetrados por la organización el 7 de octubre. Añadió además que la postura de Israel ya no es aceptable, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió este lunes un alto el fuego en Gaza. Se trata, eso sí, de una resolución que llama a un cese del fuego inmediato durante el mes del Ramadán, pero no se aceptó lo que exigía Rusia de que algo así fuera permanente. Israel no tiene derecho a detener la guerra mientras haya rehenes en Gaza, declaró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, tras la resolución de la ONU. La población de la Franja de Gaza necesita desesperadamente alimentos, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad, ante lo que organizaciones internacionales consideran un riesgo inminente de hambruna. La distribución de la ayuda es uno de los grandes problemas, pero es un problema causado, entre otras cosas, por la estrategia que emplea Israel. Ejército y dirigentes israelíes también niegan la hambruna, pero los muertos por deshidratación y desnutrición están ahí, como muestran las agencias de Naciones Unidas. Israel intenta manejar el relato y para ello cuenta con un arma perfecta, como es la prohibición a la entrada de periodistas extranjeros. 6 meses después no nos dejan entrar. Seis meses después no nos dejan entrar. Novedoso lo que pasó en la ONU, sin precedentes, porque Estados Unidos no se había abstenido nunca en casos que tuviesen que ver con Israel, y tiene que ver con algo de lo que mencionábamos en parte en la editorial de este programa. Sí, un Estados Unidos que no usa o no hace uso de su derecho a veto en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una primera resolución que exige no solamente un alto al fuego inmediato en Gaza, sino también la supresión de todos los obstáculos para la entrada de ayuda humanitaria y también la liberación inmediata de todos los rehenes a manos del grupo armado palestino Hamas. A ver, en los más de 5 meses que van de ofensiva israelí se han propuesto otras iniciativas en este sentido. Todas habían sido bloqueadas por Estados Unidos. E incluso ahora me parece que el aislamiento de Washington sigue siendo bastante patente. No es el único país que se abstiene de votar. Porque abstenerse tampoco es votar a favor. Para que quede un poco claro, no usa su veto, pero vota en contra, se abstiene. E incluso el Reino Unido, otro histórico aliado de Israel, vota a favor de esta resolución. Y lo que también sucede es, el enojo, la furia de Netanyahu para con la administración de Joe Biden, incluso más allá de que de la abstención, e incluso más allá de que la Casa Blanca, porque vos decías en la editorial, hasta ahora, Estados Unidos hasta ahora, no sé hasta qué punto hasta ahora. Una cosa es abstenerse porque dice, me está mirando todo el mundo, pero la realidad es que hace 3 días la Casa Blanca estaba mandando plata, $3.000 millones para ayuda militar adicional a Tel Aviv, y que incluso antes de la votación, la embajadora ante la ONU, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Green, trató incluso de confundir a la opinión pública, afirmando que el cese de hostilidades que se estaba proponiendo estaba estrechamente ligado o condicionado a la liberación de personas secuestradas por Hamas. Es decir, el alto al fuego es solamente si Hamas primero libera. Acá hay una cosa muy concreta, y que es que la resolución en ningún momento plantea una línea ni temporal ni de orden jerárquico en relación a estas 3 cuestiones que están incluidas en la resolución. Sí, llevamos más de 32.500 muertos en este genocidio que genera el Estado sionista de Israel. Más del 72% son mujeres y niños. Miles y miles de desplazados. Fronteras calientes entre Egipto y Jordania. Ni hablar la frontera con el Líbano. Y las alturas del Golán en la República Árabe Siria. El impacto que generó esta abstención norteamericana llevó a que el mismo Netanyahu confirme ayer que va a tener que enviar a Doha, capital de Qatar,
y al Cairo, capital de la República Árabe de Egipto, una delegación de alto nivel para discutir el alto el fuego en Gaza. Es decir, va a llevar a un representante del famoso Mossad y a otro representante de lo que es un servicio de inteligencia exterior, viene a ser como una especie de CIA norteamericana, y bueno, va a tener que sentarse a negociar con representantes del Hamas que están en Qatar, y Egipto, por supuesto, ustedes saben, la frontera con la Franja de Gaza y la zona de Rafah, y también, ustedes saben que Ismail Haniyeh, uno de los referentes más importantes que tiene el grupo de la resistencia de Hamas, está en Teherán. Uh-huh. También conversando con los dirigentes iraníes, donde también hay una delegación siria allí, y hay una delegación del Hezbollah, tanto libanés como iraquí. Y también hay una delegación de Ansarullah, yemení. O sea, las fichas se están moviendo y este movimiento, y le da libertad de maniobra a los enviados de los servicios de inteligencia del Mossad y este grupo Sedet, se llama Orden, se llama este grupo de inteligencia que mucho más poderoso que el Mossad, porque se infiltra en todos los países del mundo, para negociar a ver qué hacer con esta guerra. Y obviamente Netanyahu internamente también tiene sus problemas. No, está claro. Internamente, de hecho, antes de que sucediera lo del 7 de octubre, venía muy complicado, sí, porque estaba presionado de todos lados para que dimitiera, producto de sus acusaciones o los juicios que está atravesando por corrupción. Sí. Hay que recordar, más allá de que dentro del gobierno sionista de Israel no es único, no hay solo una vertiente, sino que hay varias. De hecho, Golan, el ministro de guerra, o uno de los que están en ese ministerio de guerra creado, no es del ala de Netanyahu. De hecho, es como decíamos en el editorial, visitó Londres y visitó Washington, pensando que podía llegar a ser, en realidad, Londres y Washington pensando que podía ser a quien pusieran en el lugar de Netanyahu, de sacarse de encima a esta ala que Thierry Meyssan llama sionista revisionista, que lo que pretende hacer es hacer una limpieza étnica. Uh-huh. Y lo que dice Meyssan en este artículo que les recomendábamos era que tanto en Washington como en Londres lo que se encontraron es con un general dispuesto a seguir haciéndole la guerra a Hamas, que no es solamente Hamas, sino que es Hamas y otras expresiones de la resistencia palestina, pero que Occidente, al igual que la propaganda israelí, ha enfocado en Hamas como los cañones. Hay un artículo interesante acá, otro artículo de Thierry Meyssan, donde explica también el vínculo con la hermandad musulmana, uh-huh, el vínculo de la hermandad musulmana con el MI6 británico, y las divisiones que hay incluso dentro de Hamas. Sí. Que no es todo homogéneo, sino que hay una parte que responde más a la resistencia, el eje de la resistencia, otra parte que responde más a la lógica de control británica. Y una de las cosas que el Frente Popular de Liberación de Palestina denunciaba, que es otro de los actores involucrados en este lío, una de las cosas que denunciaba es que hay una especie de isla artificial que están proponiendo hacer en las costas de Gaza, precisamente para que por ahí Europa y Occidente puedan hacer entrega de la ayuda humanitaria. Claro. Sí, bueno, lo que denuncia el Frente Popular para la Liberación de Palestina es que eso en realidad puede llegar a convertirse en una fuente de migración de parte del pueblo palestino, acorralado por todos lados, sí, para intentar salir de Gaza. Esto teniendo en cuenta que Rafah está cerrado, el paso con Egipto está cerrado, uh-huh, que incluso se pidió a otros países como Jordania y el Líbano que también acojan a gazatíes, donde incluso von der Leyen, la referenta de la vocera de la Unión Europea, dijo que la Unión Europea podía llegar a albergar a 1 millón de refugiados palestinos. Todo ese escenario lo que terminaría generando es avalarle o ampliarle el camino para que el sionismo revisionista pueda efectivamente erradicar de territorio gazatí a los palestinos o a los árabes.
teorías, cosas que se plantean. Sobre lo que señalabas de Hamas y las internas dentro del grupo. Bien dijiste de la hermandad musulmana, nacida en Egipto en la década del 20, que luchó... Que fue colonia británica. Exactamente, y que luchó mucho contra también el gobierno de Gamal Abdel Nasser por su laicismo y por el panarabismo socialista árabe. Ustedes saben que este grupo, que está muy identificado con la hermandad musulmana pro-egipcia, le está como tirando la oreja a este grupo que está muy ligado al chiismo iraní y al chiismo alawita sirio. Y las relaciones con el Hezbollah libanés e incluso con el Hezbollah iraquí y con Ansarullah es como que está pesando dentro de la cúpula. O sea, la visita de Haniyeh en Teherán está haciendo eco en el Cairo o en la hermandad musulmana o en esta rama de Hamas histórica, clásica, ¿no? Que es sunita. Ojo con eso porque dentro de lo que es la resistencia palestina puede ser usado por un Netanyahu que está tirando manotazo de ahogado. Por eso desde Teherán siguen hablando de la UMA, de la unidad musulmana, más allá de las diferencias históricas que conocemos dentro del mundo islámico, para que Hamas tampoco decaiga, ¿no? Porque es bien, el momento de la Franja de Gaza es caótico, hay una situación famélica ya para la Franja de Gaza. Pero esta situación a mí me hace ruido, por lo menos a mí, humilde opinión, estas diferencias entre cúpulas dentro de Hamas, que también la Yihad Islámica, que es el otro grupo que inició el 7 de octubre del año pasado, también la resistencia, también no ve con muy buenos ojos, y esto hay que decirlo, de grupos pro-iraníes dentro de Hamas, lo voy a llamar así, no se llama así exactamente, porque el eje de la resistencia, ha tenido un renombre internacional muy importante y ha llegado incluso a este momento, ¿no? O sea que quería destacar eso. Perdón. No, sí, yo iba a acotar, digo, en relación a algunas de las cosas que planteaban, digo, primero la situación en Gaza, digo, la resolución plantea un alto al fuego en Gaza. Una Gaza que ya está destrozada, o sea, digo, es como, primero, el genocidio no es solo en Gaza, digo, porque también, incluso, digo, se vive un apartheid, incluso en propio territorio israelí, propiamente dicho, en otras partes de la Palestina ocupada, en Cisjordania misma. Digo, el apartheid es total y me parece, digo, que no es una situación que no se va a terminar a menos que esa resolución vaya acompañada de otros mecanismos. Digo, primero hay una cuestión, digo, muy concreta y que es que el respaldo de Estados Unidos, hasta dónde va el respaldo de Estados Unidos, digo, porque bueno, acá, digo, nos lavamos todas las manos, está todo el mundo mirando, nos abstenemos de votar, pero, digo, si hoy pensamos en cuál ha sido uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz, bueno, Estados Unidos ha sido uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz, digo, porque ha blindado al sionismo en cualquier intento, digo, de la comunidad internacional de hacerle rendir cuentas por los crímenes, digo, ha reforzado también la sensación de impunidad y ha convencido a Israel de que puede imponer sus términos, ignorando por completo la legalidad y también los derechos humanos del pueblo palestino. Es un contexto donde, digo, bueno, por ahí bienvenida, digo, o sea, esta resolución, digo, buenísimo, chicos, bárbaro, pero llega completamente tarde, digo, porque... Digo, es un hito, está claro, es un hito por el carácter vinculante, digo, por la obligatoriedad que tienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y también por la cuasi unanimidad alcanzada en su respaldo, pero digo, no ofrece ningún consuelo para los 32.000 palestinos masacrados a los que hacía referencia Mauri, de los cuales 25.000, hay que decirlo, son niños, niñas y mujeres. No ofrece ningún consuelo para las decenas de miles de heridos, los cientos de miles que han perdido familiares y tampoco para la destrucción material casi completa de Gaza. Entonces digo, es imperativo para mí dotar a este texto, a esta resolución de mecanismos que garanticen su cumplimiento. Y eso es necesariamente la ruptura de vínculos diplomáticos, culturales, financieros y políticos con Tel Aviv, algo que no va a suceder, chicos, o sea, que ya sabemos que no va a suceder, pero si no hay eso o no hay de mínima un embargo comercial que prive de los recursos que usa Israel para llevar adelante el genocidio, bueno, listo, no se va a acabar. Lo que históricamente promulgó sobre todo al-Fatah, la autoridad palestina, con esto del boicot a las mercancías que sean de fabricación israelí,
cosa que tuvo algún grado de repercusión a nivel global, pero fue ínfimo, mínimo en relación a lo que podría ser. Y un dato que me parece que es clave, por eso en la editorial marcaba esto de que en realidad termina siendo un cambio de lógica, un giro en la estrategia más norteamericana que del propio Israel, y que hoy por hoy termina chocando con Israel, con el gobierno actual. Sí. ¿Y por qué digo esto? También Thierry Meissan en una de estas notas que recomendaba, marca que dentro de la destrucción de Gaza también se encuentran muchos lugares que eran parte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, la UNRWA, que se creó en 1949 y que vino funcionando hasta el día de hoy, y que tiene un presupuesto de casi 6 millones de no, ¿qué digo 6? Tiene un presupuesto muchísimo más alto que esto, y que tiene por lo menos 30.000 trabajadores ocupados en esa oficina. Y sin embargo, en estos días, funcionarios israelíes han dicho que las Naciones Unidas son cómplices de Hamas. Son cómplices de que abajo de uno de los hospitales de las Naciones Unidas, en Al-Shifa, había túneles de Hezbollah, de Hamas. Un Hamas que, por lo menos hasta lo que se conoce, todavía tiene prácticamente un 90% de su infraestructura de túneles totalmente en funcionamiento. O sea, están bombardeando, están con bombas que no sé qué, que hacen no sé qué cuánto, que no sé qué, y no pudieron ni siquiera romper el 10% de esa infraestructura impresionante de túneles que hizo Hamas en su momento, y que incluso hay exfuncionarios de la CIA, del Mossad y demás que dicen una lucha hasta acabar con Hamas es imposible, y lo dicen en esos términos, es imposible. Por eso decía, me parece que tiene que ver más con un cambio de estrategia de Estados Unidos de no perder nuevamente, y que hay que ver cómo va a actuar ahora contra el gobierno de Netanyahu, sobre todo entendiendo que Trump también los dejó de lado, o por lo menos advirtió que se estaban quedando solos, teniendo en cuenta que está perdiendo en Ucrania, que está perdiendo en Siria, y por eso lo conectaba también con el vínculo entre los banderistas ucranianos y el ISIS, o el Estado Islámico, o los mercenarios que utiliza Occidente para dar diferentes golpes, como lo que sucedió en Moscú. Me parece que tienen una vinculación, más allá de que son en lugares territorialmente diferentes y que provienen de lugares distintos. Me parece que hay un vínculo de conexión ahí, y que también hay un vínculo de conexión con lo que pasó esta semana con Milei, con las declaraciones de hostilidad, incluso el discurso, si nos ponemos a pensar, el discurso contra el narcoterrorismo. Agregarle terrorismo a la lucha contra el narcotráfico es parte de la discursiva de Occidente respecto de tal cual cosas que son malas para Occidente. Entonces me parece que hay que tener ciertos reparos con esas cosas también. Lo cierto es que es inédito que Estados Unidos se haya abstenido. Yo, una cosita antes de que el bloque se termine. Me duele mucho ver, remarcando lo que dice Mir, las mezquitas destruidas en la Franja de Gaza. Y estamos en el bendito mes del Ramadán. Y yo lo contaba esta semana en los programas que tenemos, el magazine, ¿no? 526 al fondo. Ver cómo musulmanes, cristianos y también judíos no sionistas rezando juntos en estas mezquitas destruidas. Y no me quiero olvidar de un actor cómplice, que es Turquía. Mir decía, es imposible que Israel haga esto si no hay sanciones económicas, comerciales, financieras y boicot a las armas. Porque Irán, en esta reunión que tiene con Haniyeh, está apuntando a Estambul o Ankara, no importa cuál de las capitales, porque un informe de los medios de Turquía interno criticando a Erdogan, diciendo, hermano, está vendiendo un equipo militar, municiones, etcétera, etcétera, por un valor de $80.000 al régimen sionista, en un periodo comprendido entre el noviembre de 2023 y 2024, ¿no? Dice el informe. O sea, sos cómplice. Acá sería usar el refrán que no se corten los negocios. Claro, sí.
Pero bueno, porque Erdogan sí estuvo, yo estoy del lado del pueblo palestino, y vamos a hacer una reunión acá, y vamos a hacer una reunión allá. Sin embargo, las relaciones de venta de armas desde Ankara a Tel Aviv siguen intactas. De hecho, este informe generó una polémica dentro del mundo de Turquía, y hasta hubo algunas manifestaciones, obviamente pro-palestinas, diciéndole a Erdogan, che, le estás vendiendo arma al asesino del pueblo hermano de la Franja de Gaza, de la Palestina ocupada. Pero bueno, quería destacar eso nomás. No, perdón, para cerrar, algo muy, Diga. muy cortito. Está claro que hoy el genocidio es un problema, ¿no? Lo que critica o donde ponen el ojo desde la ONU es en el genocidio del pueblo palestino, pero el problema, que en todo caso es lo que deriva en el genocidio, es el odio como al pueblo árabe en general. Y el apartheid, en realidad, que se está viviendo. Que es una situación completamente similar a la de Sudáfrica de hace 60 años, sí. Que todo el mundo condena. O sea, es completamente inconcebible cómo hoy vemos una situación muy similar sin que nadie esté ni alarmado ni espantado. Lo que genera espanto es de pronto ver niños muertos en las calles, tirados, como si sus vidas no valieran nada, pero es muchísimo más grande que eso. Por eso para mí hoy es muy, pero muy difícil, más allá de esta resolución inédita, que algo de esta situación se modifique. Coincido con esto último que decía Amir. Decíamos hoy por la mañana, al inicio del programa, que saludábamos, y Mauri hacía referencia al mes de Ramadán, a la Semana Santa y al Pesaj judío. Y mientras veníamos para acá, estábamos escuchando a Ignacio Copani, que estaba haciendo una entrevista en otra radio colega, y nos pareció muy interesante poner esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama
Pani, recomendable, búsquenlo, escuchen la entera, el final es buenísimo. Pero bueno, nos quedamos sin mucho tiempo si escuchamos la canción entera. Pero recomendada, escúchenla. Les vamos a dejar también un par de notas recomendadas que hacíamos alusión en el segmento anterior. Y ahora nos vamos a meter con esto que decíamos al principio, que es explicar un poco la geopolítica de la Pascua. De las Pascuas, la judía, la cristiana y la musulmana. Así es, parece un título bastante ambicioso para tratar de explicar la geopolítica en el marco del Pesaj judío. Hoy es Yom Shabbat, ¿no? El famoso sábado judaico, se sigue celebrando, estamos en el año 5784 del calendario judaico, 5784, ¿sí? Nos llevan un par de añitos. Nos llevan un par de años, sí, porque ellos dicen que el 7 de octubre del año 3700 y pico, antes de Cristo, empezó el mundo. El 7 de octubre. El 7 de octubre, según las cuentas que hicieron, y yo estaba haciendo unas cuentitas antes de llegar acá, tipo cronólogo. Digo por lo que pasó el año pasado, el año pasado, el 7 de octubre. No son casualidades. No, por eso el Hamas elige esa fecha, son ¿no? Causalidades. Exactamente. De la vida. Sí, que dicho sea de paso, muy bien, esa observación, muy bien, Nico. También el mundo musulmán, esa fecha la tiene como importante, ¿no? ¿Cómo se llamó la operación que hizo Hamas? Diluvio de Al-Aqsa. Muy bien, señor. Muy bien, Estudió, señor. Nico. Sí, diluvio, que es una de las proezas de Alá, o de Dios, para que la humanidad no siga pecando, ¿no? Y ahí estaba el profeta Nuh, o Noé, ¿no? Por eso está todo relacionado. Pero bueno, también estamos en el calendario cristiano gregoriano. Hoy es 24 de... hoy es 2024, sábado 30 de marzo, ¿no? Según el calendario gregoriano, ¿sí? Nosotros antes utilizamos el calendario juliano, hasta 1584, ¿sí? Que era el calendario de Julio César, que lo instaló allá por el año 44 a.C. Los rusos siguen usando el calendario juliano, por eso 13 días después de hoy, van a ver que en Rusia, Ucrania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Grecia y en el Medio Oriente van a celebrar la Pascua cristiana oriental, ¿sí? Nosotros estamos celebrando la Pascua occidental. De hecho, ayer Francisco, en la famosa misa de Viernes Santo, ¿no? Para conmemorar la crucifixión de Cristo, también tuvo su discurso político, ¿no? Porque el Papa, además de ser... Es un papa político. Es un papa político. Es un papa abiertamente político. O como lo ha dicho Ali Khamenei, ¿no? El ayatolá actual de la República Islámica de Irán, es un papa geopolítico. Y me gusta ese término, porque ayer pidió la reconciliación de los pueblos hermanos en la Tierra Santa. Porque ¿saben qué pasó en Tierra Santa? Ustedes saben que, si bien los cristianos de Tierra Santa no van a celebrar la Pascua por el calendario que les decía, ellos la van a celebrar en mayo, ¿saben lo que hizo Netanyahu? Prohibió la visita, ¿no? a los lugares santos, que son dos: el Santo Sepulcro de Jerusalén y la ciudad de Belén, ¿no? Bethlem, que significa la casa del pan, donde, según la profecía de Miqueas, nació Isa, Jesús, el palestino. Bien. De hecho, ese es el hashtag. Jesús era palestino. Jesús era palestino. Sí, por supuesto. Nació en Palestina. Su nombre en palestino es Isa. Hablaba arameo, lengua emparentada con el árabe y el hebreo antiguo, no con el hebreo moderno que utilizan los sionistas, que es una derivación de otra cosa. Sí, un yiddish, ¿no? Ahí el yiddish eslavo, mezclado con algunas cositas del hebreo antiguo, pero no es el hebreo antiguo que habló Jesús. Pero ¿qué quiere decir con esto? Netanyahu, haciendo esto, trata de romper la unidad de los cristianos orientales y la causa común que hacen con los musulmanes palestinos. De hecho, si uno observa a un cristiano de la rama ortodoxa, armenia, asirio-caldea, no importa cuál, van a ver que están vestidos igual que los palestinos musulmanes, ¿no? Con el famoso pañuelo palestino que usaba Arafat, ¿no? Hablan en árabe, y lo que busca Netanyahu con esta política, que ya tiene sus críticas del mundo cristiano, la colectividad cristiana dividida en muchas partes, está teniendo unas críticas muy severas hacia esta política de restricciones para visitar los lugares santos. ¿Qué argumenta Netanyahu? Posibles atentados terroristas
del grupo Hamas y otros grupos palestinos, y quiere cuidar a los cristianos de Tierra Santa para que no haya más problemas. A los cristianos de Tierra Santa, porque a los que estaban en Gaza les importó muy poco a la hora de bombardear. Hubo destrucciones de templos cristianos. De hecho, la pequeñísima comunidad católica, porque hay católicos también en la Franja de Gaza, se tuvo que ir porque no les quedó otra, pero las colectividades cristianas orientales que siguen el rito del calendario juliano tuvieron que soportar, incluso fueron asesinados muchos de sus miembros, y son parte del éxodo, ¿no? Sí, de hecho, hace algunos meses, creo que en el verano hablamos con el único papa, el único cura que estaba en Gaza, cristiano, que era argentino. Y en un medio colega tuvimos la posibilidad de llamarlo y charlar con él, que no estaba en Belén, no estaba en Gaza y no lo dejaban entrar, no sabía cómo estaba la comunidad de feligreses cristianos en Gaza. Y pocas semanas después estuvo la noticia de que se había bombardeado justo donde estaba la iglesia. De hecho, Betjelem o Belén está siendo sitiada por el sionismo. Está militarizada. La ciudad santa donde nació el profeta Isa, o el profeta Jesús, o Cristo, como quieran llamarle, está sitiada por el sionismo. De hecho, hay grandes restricciones porque Betjelem es una ciudad santa tanto para cristianos como para musulmanes, ¿sí? Porque es la cuna del profeta Isa, muy importante. Con respecto al tema de Ignacio Copani, ustedes saben que el mundo islámico no cree que Isa haya sido crucificado, ¿no? Tampoco los musulmanes creen que Isa es hijo de Dios, como creen los cristianos. Isa es un importantísimo profeta del Islam. De hecho, ustedes saben que la sura 14 se llama Virgen María y relata la historia de Isa, pero no creen en la crucifixión de Isa, ¿no? Por eso no utilizan obviamente la cruz. Sin embargo, respetan el cristianismo y consideran que es un pueblo del libro, es gente del libro, ¿no? Al-Kitab en árabe, gente del libro. Y quiero mencionar esto: el 10 de marzo arrancó el mes de Ramadán, que es el 9º mes del mundo islámico, ¿sí? Estamos en el año 1445 para el mundo islámico. Hoy es Asab 20 de Ramadán, ¿no? Asab significa sábado en árabe. Y ¿saben lo que significa Ramadán? Mes de la sequía. En este mes los musulmanes hacen un ayuno desde el inicio del día hasta que se pone el sol y deben reflexionar con Alá. Pero también es el mes cínico. Mes de la sequía. Comen solamente cuando cae el sol. Sí. O mes del ayuno. Sí. Comen solamente. Fijémonos en la vinculación que hay simbólica. Mes de la sequía. Sí. Ergo, poca comida. Ergo, solamente hacemos una comida al día en señal de solidaridad con todo el pueblo para que alcance la comida. Es una idea colectivista, esa que les gusta a nuestro presidente. Porque es una idea colectivista, comunitarista, que el mismo profeta Muhammad le ha enseñado a los fieles musulmanes. El Ramadán coincide con el Pesaj judío y la Pascua cristiana occidental. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben que la primavera boreal arrancó el 21 de marzo. Cuando nosotros entramos al otoño meridional, ellos ingresan a la primavera boreal. Es el mes donde el arcángel Gabriel o Gabrieli le revela el Corán al profeta. Y además los musulmanes dicen que en el mes del Ramadán son enviados los libros sagrados, los rollos de Ibrahim o de Abraham, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los salmos, que algunos escribió el rey David, y el Evangelio, Ibn-Jil en árabe, ¿sí? O sea que es un mes muy ligado a la cultura monoteísta abrahámica, ¿sí? Por eso el Ramadán coincide, ¿no?, con la Pascua judía y la Pascua cristiana. Un dato sí, que hace alusión a lo que decíamos anteriormente del vínculo de lo que había pasado, de lo que está pasando en Palestina con lo que pasó, lo que está pasando en Ucrania y lo que pasó en Moscú. En este mes, los creyentes del Islam, sería imposible que hagan un acto terrorista. Muy bien. Los creyentes muy realmente bien en el Islam. Exactamente. ¿Por qué? Precisamente porque es el mes de Ramadán. Exacto. Es un mes particular para el Islam y para las demás religiones monoteístas. Sí. Y precisamente de eso también se ata la Federación Rusa para decir no eran
musulmanes. Claro. No o para decir, incluso afirmar, el ISIS no es una organización islámica, es una entidad de mercenarios. De hecho, la Liga Árabe dice, esos son falsos musulmanes, porque el Ramadán es un mes de paz, de reflexión, de encuentro con Alá. Solamente vos te podés atacar si sos atacado, ¿no? Solamente en defensa propia. Pero bueno, volviendo a la geopolítica del Ramadán, ustedes saben que el alto el fuego justo coincide, porque el Ramadán va a terminar el 9 de abril, ¿sí? Porque después arranca otro mes musulmán. Y obviamente la Liga Árabe y otros países islámicos le están pidiendo a la ONU que Israel obviamente no respetó para nada el mes sagrado del Ramadán. De hecho, hemos dicho en el bloque pasado que se han destruido mezquitas. Y esto va a tener consecuencias muy grandes, porque ustedes saben que, ya lo hemos dicho muchas veces acá en Marcha Gigante, que el Islam no es una religión como la entendemos desde Occidente, es una forma de vida, porque el ayuno incluso es medicinal. El ayuno incluso se puede obviar en embarazadas, en mujeres con menstruación, en mayores de edad, pero el ayuno lo hacen por lo general los jóvenes, y es como remarcaba Nicolás, es para que alcance la comida a toda la población, porque ustedes saben que en el año 610 después de Cristo, cuando Muhammad va a la montaña y recibe la revelación al Corán, que eso significa revelar la palabra de Alá, Muhammad, cuando baja a la montaña y se dirige a la Meca para enseñar la buena nueva, le dice a la población, Ummah, comunidad, acá todos somos iguales, todos vamos a comer todos por igual, acá no existe ni dominados ni dominantes, ¿no? Una proclama comunitarista, por no decir otra palabra, que el profeta en los principios del Islam había proclamado. Por eso, para terminar con este bloque, el Pesaj judío, la Pascua cristiana occidental, luego la Pascua oriental, que va a ser dentro de 13 días, y el Ramadán, creo que hay que entenderla como una hermandad, y ojalá que la geopolítica no arruine esta hermandad que nosotros no vemos, pero que sí que existe en el Medio Oriente. Existe, y tengo pruebas de que me han mandado imágenes, fotos, incluso de judíos no sionistas, cristianos y musulmanes celebrando las 3 grandes festividades, y también el Nowruz. No me quiero olvidar el Nowruz, porque los persas están en el año 1403. Nowruz significa nuevo día, y es el calendario persa, ¿no? Que es primavera también. Y República Islámica de Irán también está celebrando este mes bendito de Nowruz, que es el año nuevo persa. Y esto quiero aclararlo, porque los zoroastrianos y los persas también son gentes del libro. Bueno, este bloquecito cultural, para que se entienda un poquito, y también amerita, porque estamos en una coyuntura preocupante para el mundo palestino y para el mundo islámico, y ojalá la hermandad entre las creencias monoteístas se haga efectiva. Acá el único culpable es el Estado sionista de Israel, claramente. Para quienes están del otro lado...